Este video también nace por la inquietud de conocer la situación de un profesional en teología en la ciudad de Medellín que, por más que buscó trabajo en los ámbitos eclesiales y en los ámbitos de la educación relacionada con la Iglesia Católica, no pudo conseguir un trabajo como profesional en la teología, siendo él graduado de una de las instituciones más reconocidas en este ámbito en Medellín, hoy viéndose con la necesidad de tener dinero para sobrevivir y no conseguir trabajo como teólogo, hoy trabaja como vigilante en un centro comercial. Un saludo a todas y a todos. Yo soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y magíster en Ciencias de las Religiones, y hoy vamos a continuar analizando el papel del teólogo laico, esa figura que está entre la oportunidad y la oscuridad dentro de la iglesia, entre tener un puesto relevante y ser minimizado a ser un catequista ilustrado, como digo yo. Pero este laico que se ha formado, que ha gastado un recurso económico bastante considerable, porque las carreras de teología no son gratuitas, y también ha dedicado lo más importante, su tiempo. Más o menos un profesional en teología en los planes formativos que yo he consultado aquí en Colombia están entre los 5 a los 4 años de tiempo. Y la licenciatura en teología más o menos rondan los 5 años de dedicación, por lo cual no estamos hablando de algo mínimo, no estamos hablando de un tema superfluo, sino un tema importante, porque muchas personas en este momento están matriculadas en los planes formativos de la teología como carrera oficial, que tiene su título, que tiene su reconocimiento en varias universidades del país. Y la gran pregunta que nos estamos haciendo en estos dos videos que hemos ido creando con este tema es: ¿cuál es el lugar del teólogo laico dentro de la iglesia? Y cuando hablamos del teólogo laico, es del teólogo que se ha profesionalizado o el licenciado en teología. ¿Cuál es ese papel más allá del lugar más fácil que es el del profesor de religión? Y ya aquí entramos en un tema, que para ser profesor de religión no necesariamente se debe ser teólogo, porque como en mi caso, yo soy licenciado en filosofía y en educación religiosa. Ahí mi título tiene esa doble dimensión de ser licenciado en filosofía y también estar habilitado para la enseñanza de la religión dentro de los colegios católicos. Entonces fíjense que no es necesario ser teólogo para ser profesor de religión. Inclusive, si rascamos un poco más, en muchas instituciones hoy católicas donde están impartiéndose la asignatura de religión, no hay teólogos ni licenciados en teología impartiendo esta asignatura. O lo está dando el profesor de filosofía, o lo está dando el sacerdote de turno, o la religiosa de turno, que han tenido algún tipo de asignatura de ciclo teológico o filosófico, pero que en su gran mayoría, tanto sacerdotes como religiosas, no han terminado una carrera de manera oficial, presentando una tesis y adquiriendo el título, sino que han hecho los bienios o los cuatrenios o 3 semestres o 2 semestres de lo que les exigen dentro de la formación clerical o religiosa con contenido filosófico y teológico. Inclusive hay algunas comunidades que no les exige el contenido filosófico, solo algún tema de participar en unas asignaturas en alguna universidad confesional para que vean teología, algunos puntos básicos, pero no les exige el tema filosófico, que es fundamental también. Vamos a seguir entonces con este preámbulo leyendo el artículo que nos permite de pretexto hacer esta reflexión sobre el papel del teólogo laico profesional, su espacio dentro del quehacer de la iglesia, su reconocimiento y si verdaderamente hay una voluntad clara, una voluntad
que se vea manifestada en espacios concretos y en el reconocimiento del teólogo profesional o licenciado laico dentro de la iglesia en Colombia. Entonces, como les comentaba, el texto lo estoy tomando de Koinonia, la página que los que están aquí, la gran mayoría conoce, y que también voy a dejar ahí el link en la descripción de este video. Es un artículo que escribió el señor Esteban Silver, y el artículo se llama Los teólogos que la iglesia necesita, el rol del teólogo laico y de la teología laica en la iglesia católica. Vamos a continuar. El lugar del teólogo laico en la iglesia católica. El teólogo laico tiene mucha importancia para la iglesia católica, y esta importancia no es accidental. Creo que no somos algo fortuito en la iglesia. Al contrario, tenemos un papel central para ella. No somos teólogos laicos porque nos hayamos resistido a ser teólogos más completos o nos los hayan negado. El teólogo laico tiene un lugar en la iglesia católica, o al menos lo debería tener. Y yo creo que ahí también va mi análisis, mi anuncio y también mi denuncia. Y es que el teólogo laico debería tener un espacio oficial dentro de una pastoral, dentro del quehacer de una parroquia, dentro de una diócesis, dentro de una arquidiócesis. Y cuando hablo del teólogo laico no estoy hablando ni del amigo del sacerdote, ni de la amiga del obispo, ni del primo de la hermanita. No. Hablo del teólogo o de la teóloga que va y presenta su hoja de vida, participa de un proceso de selección, que demuestra su capacidad y que es contratado dentro de una institución de la Iglesia Católica, más allá del ser docente en una institución educativa católica en el área de religión. Por ello, no es cuestión de tolerancia o de caridad si la iglesia da un empleo o un trabajo a un teólogo laico. Es una cuestión de entender los signos de los tiempos dentro de la situación actual. Es más, una cuestión de existencia misma de la iglesia. Una iglesia que no entendiera la importancia que tienen el teólogo laico y la teóloga laica para ella, pecaría contra su propia misión. La teología es una tarea laical. Tal vez esta afirmación puede chocar en su primer momento. No es lo que estamos acostumbrados a escuchar. ¿La teología una tarea laical? ¿No es justamente una tarea de los sacerdotes en la que nosotros como laico, si tenemos mucha suerte, podemos participar? En mi criterio, esto no es así. La teología es una tarea de toda la iglesia, entendida como pueblo de Dios. La teología es la reflexión sobre la fe de la iglesia y el diálogo de esta fe con la realidad. Esta reflexión y este diálogo no son necesariamente sacerdotales. Este es un punto importante. Yo creo que aquí nosotros todos tenemos que hacer un ejercicio de ir deconstruyendo esa relación clerical y clericalista que tanto afecta, tanto pisotea procesos dentro de las parroquias, que tanto erosiona la relación entre iguales de esa iglesia pueblo de Dios. Esto también lo viene denunciando desde hace años el Papa Francisco, que no quiere una iglesia clericalista. ¿Qué significa esto? Ese culto al clero, que si no lo dice el padre, que si no lo dice el sacerdote, que si no lo dice el obispo, que si no lo dice el arzobispo, entonces no es palabra con autoridad, entonces no podemos creerle. Y si usted es un teólogo o una teóloga laica, pues está ni 2 ni 3, sino 4 pisos más abajo. Y para tener un poco de voz dentro de estas instituciones, pues también no depende solo de su capacidad intelectual, de su capacidad demostrada en el ámbito del quehacer teológico, sino de la cercanía o del amiguismo con el líder clerical de turno. Y esto se tiene que cambiar, esto tiene que ser revisado y esto tiene que tomar otro camino
para que tanto los laicos como las laicas profesionales en la teología se sientan, primero, aceptados, segundo, un espacio profesional que ofrezca a la iglesia y tercero, que sea un trabajo remunerado. Y sigo con el artículo. Y de hecho cada laico reflexiona sobre su fe y da razón de su esperanza. Lo que hacen los teólogos en la iglesia es un servicio a esta reflexión del pueblo. Por la formación teológica se convierten en profesionales de este servicio y este puede ser ejercido por sacerdotes y por laicos. Para ser un buen teólogo uno no necesita ser sacerdote. Vuelvo y repito esto para toda la gente que me escucha. Por favor, poner atención. Para ser un buen teólogo uno no necesita ser sacerdote. Lo que es esencialmente sacerdotal son otras tareas. Los sacramentos, la liturgia, la dirección espiritual, esas sí son tareas netamente, aunque tampoco exclusivamente, pero vamos a darle ahí el beneficio. Bueno, retomo el artículo y seguimos en esta lectura. Si escuchan un sonido de fondo es que está lloviendo bastante fuerte hoy en la ciudad de Bogotá, que es donde yo vivo actualmente. Entonces retomamos de nuevo el artículo. No se trata, por ende, de excluir a los sacerdotes de la tarea teológica. Ellos son teólogos por ser miembros del pueblo de Dios y no por ser sacerdotes. Si afirmo que la teología es una tarea laical, lo hago en el sentido que los teólogos ordenados participan en esta tarea laical de una manera no diferente de los laicos. Quiere decir que no se deben entender a los teólogos laicos desde los teólogos sacerdotes, sino al revés. Lo que dice Elmar Klinger a propósito de los laicos en general es lo siguiente. El puesto de los laicos no se deriva del ministerio jerárquico, sino de una participación en el misterio de Cristo. Cierra el comentario. Vale de la misma manera para los teólogos laicos. La teología es una tarea laical de la que los teólogos sacerdotes participan. Es una vocación, un don de Dios, un carisma al que están llamados todos los miembros del pueblo de Dios. Un servicio que solamente requiere la formación, el compromiso y la apertura hacia las experiencias religiosas del pueblo de Dios. Aquí voy a hacer un comentario y es que este párrafo da una claridad en lo siguiente, y es que el sacerdocio como tal no deriva del estudio teológico, si lo queremos ver a la inversa. ¿Esto qué significa? Que para que una persona sea sacerdote o una mujer sea religiosa, no necesitan ser teólogos. Inclusive, el título de teólogo, tanto de licenciado como de profesional, está abierto para cualquier ciudadano. No se necesita inclusive tener una confesión religiosa. Lo que se le pide al teólogo es, dentro de una institución, participar como de cualquier carrera, eso sí, que dentro del carisma del teólogo, como dentro del carisma del abogado que tiene que ir a defender las leyes y buscar la justicia, dentro del carisma del teólogo, pues se le pide que comparta una fe. Pero no es una exigencia previa para ingresar a una facultad de teología. Antiguamente sí, era casi necesario tener una carta, si tú eras laico, de un obispo o de un sacerdote que te representara o de una comunidad religiosa. Pero actualmente no, porque sí, la teología como estudio está adscrita a una universidad nacional, pues por el derecho a la educación todos tenemos el libre acceso para estudiar teología. No tiene nada que ver con el ámbito de los sacramentos ni tampoco del orden que recibe un religioso o religiosa o un clérigo, en este caso, como lo conocemos popularmente, el sacerdote o el cura de la iglesia. Sigamos con el artículo. Si abrimos la Biblia, podemos verificar este dato. ¿Quiénes son los teólogos en la Biblia? En el Antiguo Testamento son los profetas, y los profetas son por lo general laicos. Son pocas las excepciones como Ezequiel y tal vez Jeremías, hijo de un sacerdote.
En el Nuevo Testamento los teólogos son los escribas o maestros de la ley. No tienen ciertamente la mejor reputación en los evangelios. Pero una cosa es segura, son laicos. Ambos grupos de teólogos, los escribas y los profetas, se distinguen de los sacerdotes del templo. En los tiempos cristianos el panorama no cambia rápidamente. En las primeras comunidades hay múltiples ministerios. Existen maestros, profetas y evangelistas. Eso lo podemos ver en Efesios 4:11, en 1 Corintios 12 del 28 al 30. Por un lado, y obispos, presbíteros, diáconos y apóstoles por otro. Sería un anacronismo distinguir para esa época entre laicos y clero, pero es un hecho de que existían teólogos al lado de los presbíteros y apóstoles. Ser teólogo es un carisma propio, es un don de Dios, independientemente de otros carismas como el ser sacerdote o apóstol. El que se llamen maestros, profetas y evangelistas, estos teólogos neotestamentarios les da además unas características obvias. Si entendemos al maestro en un sentido no tradicional, puede ser el guía, el facilitador de la reflexión sobre las experiencias religiosas del pueblo. El profeta es el que denuncia las estructuras de pecado y anuncia la vida plena de Dios. Y el evangelista es el que encuentra y desvela en todas las experiencias la buena nueva de Jesucristo. Estos son ministerios laicales en el Nuevo Testamento. Surgen de todo el pueblo de Dios. Todavía, sin embargo, se entiende la palabra laico como correspondiente a algo menor de categoría. En la iglesia, sin embargo, esta palabra tiene el significado de pertenencia al pueblo de Dios. El laos griego era la totalidad de personas adultas, mayores de edad y de ciudadanos que tenían todos los derechos. En este laos, pueblo, el laicos era el libre, adulto y varón que no asumía ningún cargo público. Si la iglesia adoptó esta palabra para designar a sus miembros no clérigos y no religiosos, lo hizo para expresar no solamente la falta de cargo eclesial, sino también esa mayoría de edad, libertad y plena ciudadanía de todos los fieles. Los teólogos de entre estos laicos no pueden poseer esas características en menor escala. Son teólogos plenos. Si son además teólogos laicos, esto significa que son teólogos desde el pueblo de Dios y para Él. No son una clase o casta separada de Él, sino insertos en el pueblo y partícipes de su propia reflexión teológica. Son, o al menos pueden ser, los portavoces de la reflexión de fe del pueblo de Dios. Por todo esto afirmo que la tarea teológica es una tarea laical, es una tarea de todo el pueblo de Dios, en la que la teología y el teólogo, por su formación y su compromiso, tienen un servicio especial. Este servicio es laical, porque no precisa del sacramento del orden, no exclusivamente laical, tampoco, pero es necesario reivindicar esta tarea para todo el pueblo de Dios. Y también para los teólogos laicos que tenemos la formación y capacidad de ejercerla. No nos podemos conformar con la excusa de que somos solamente laicos. En la iglesia de Jesucristo no hay personas que son solamente laicos. Esto es importante lo que el artículo va a decir y lo quiero decir con énfasis. Además, por ser laicos, no somos de antemano peores teólogos que los sacerdotes. Y esto, por favor, que también lo escuche la gran mayoría de las personas que van a la iglesia, que comparten en grupos bíblicos, que comparten en grupos pastorales. Vuelvo y lo repito. Además, por ser laicos, no somos de antemano peores teólogos que los sacerdotes. Al contrario, yo creo que los laicos podemos ser los teólogos más idóneos para la Iglesia Católica. Y ahí yo estoy de acuerdo con el autor. El teólogo laico puede hacer teología frente al mundo.
Los laicos, según la doctrina oficial del magisterio, somos la iglesia en el mundo. Somos nosotros los que a través de nuestra vida diaria, nuestras familias y amistades, nuestro trabajo y demás compromisos estamos en permanente contacto con el mundo. Somos parte de él. Por tanto, es tarea nuestra de los laicos dialogar con el mundo, dar testimonio de vida en él y, como dice el Concilio Vaticano II, impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. El concilio reconoció en este perfeccionamiento del mundo una de las tareas primordiales de la Iglesia Católica. Lo más importante en la Iglesia es, para los padres del concilio, algo que está fuera de ella: la construcción del reino de Dios a través de la evangelización. Por esto, no es un signo de desprecio hacia los laicos cuando el concilio les asigna esta tarea del perfeccionamiento del orden temporal. Es más bien un signo de la alta estima hacia los laicos y hacia su capacidad evangelizadora. Si existe una sola vocación suprema del ser humano, es decir, la divina. Y si el perfeccionamiento del orden temporal, encomendados a los laicos, es uno de los caminos para motivarla, los laicos tenemos una tarea importante e insustituible en la misión de la Iglesia. Si esto es así, también los teólogos laicos tenemos un papel importante en esta tarea. Somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo el diálogo entre la teología y el mundo. Somos los que en primer lugar tenemos que estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15. Somos nosotros los que podemos contribuir toda la riqueza de la reflexión teológica a la construcción y perfección del orden temporal. A través de nuestros conocimientos teológicos, por un lado, y a través de nuestros múltiples compromisos con el mundo: ser padres de familia, ser ciudadanos, ser vecinos, tener un empleo, ser miembro de asociaciones, movimientos populares y hasta partidos políticos. Por otro, podemos dar respuestas cabales a los problemas del mundo de hoy desde el mensaje cristiano. Miren lo valioso de los teólogos laicos. Miren esa joya que tiene la Iglesia Católica y que no la sabe aprovechar actualmente. Estas respuestas no pocas veces serán diferentes de las respuestas del magisterio eclesiástico. No porque como laicos somos más afines a la herejía, sino porque como laicos tenemos más entendimiento de lo que es el mundo, cómo funciona y qué problemas presenta. No por ello dejarán de ser ortodoxas. El concilio reconoció proféticamente una justa autonomía de las realidades terrenales. La misma autonomía debería reconocer el magisterio de la Iglesia Católica a las reflexiones teológicas que abordan estas realidades. El conocimiento de la realidad, sus mecanismos e ideologías es una herramienta imprescindible para esta tarea teológica. Y como los laicos poseemos este conocimiento en mayor escala. Por lo tanto, el diálogo de la teología con el orden temporal y la búsqueda teológica de su perfeccionamiento son tareas de la teología laica y del teólogo laico. Si no se otorga esta tarea a los teólogos laicos, desde la misma Iglesia algo le va a faltar. Si los teólogos en los medios de comunicación de la Iglesia, sus colegios y sus universidades son solamente clérigos y no hay teólogos laicos en estos puestos de trabajo, el diálogo con el mundo y el testimonio de la Iglesia frente a él serán muy diferentes. No se puede sustituir a los laicos en esta tarea. Esta es la primera tarea del teólogo laico en la Iglesia Católica: sintetizar sus conocimientos teológicos y su experiencia de persona humana en el mundo, y dar un aporte cristiano a las búsquedas de un mundo más justo y más humano de nuestros contemporáneos. Y aquí yo hago un énfasis. Por favor, todos los que me están escuchando y todas las que me están escuchando, tenemos que comenzar también a deconstruir
esos amiguismos, esas roscas, esos círculos cerrados que no permiten que las personas formadas en teología, en estudios bíblicos, de manera profesional, entren a estos espacios de formación, de divulgación y de pastoral. Solo se quedan los mismos 4 que están allí por años perenne, haciéndole la bolita al sacerdote, llevándole la idea al párroco, ahí, allí, pero no tienen una formación, no tienen un bagaje a nivel académico, no tienen conocimiento, sino que son los mejores amigos, pertenecen a la rosca y ahí se mantienen perennemente, negándole la posibilidad a muchas personas con formación, con capacidades, y que aquí es donde a veces a mí me parece la cosa un poco indignante, que estas personas formadas demuestran sus capacidades, demuestran sus habilidades y demuestran la conexión que tienen con su vocación de ser teólogos y teólogas laicas, y no tienen un espacio porque estas roscas, estos grupos cerrados, estos amiguismos, estos favoritismos no permiten una renovación dentro de las universidades, dentro de los institutos, dentro de las parroquias, dentro de todo el ámbito pastoral y también formativo que abarca lo que se denomina el proyecto educativo eclesial. Bueno, con esto termino esta segunda parte del artículo. Ya me queda contenido para un tercer video y por favor, tú que me estás escuchando, teólogo y teóloga laica, por favor, compartir el video, suscribirse a mi canal, darle like y lo más importante, darle valor a tu trabajo como laico profesional dentro de la teología. No dejes que tu trabajo sea minimizado, sea infantilizado y lo peor, que no sea reconocido como un trabajo profesional. Porque tú, teóloga y teólogo laico, has dedicado un tiempo, has dedicado unos recursos económicos, has pasado por la facultad de una universidad que tiene ese programa autorizado y legalizado en el país donde estás estudiando, por lo cual al salir con tu título deben de ser reconocidos tus trabajos por medio de un salario, porque eres un profesional como cualquier otro y no puede estar por encima de tus conocimientos y de tu importancia y de tu lugar en la iglesia otras personas que por buena voluntad es un amigo cercano del que dirige la pastoral. Bueno, con esto termino y nos vemos en el siguiente programa. Se despide con ustedes Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa y magíster en Ciencias de las Religiones, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.